A continuación vamos a ver la práctica 6 de la asignatura, que está dedicada al estudio del tratamiento de errores en nuestros analizadores sintácticos. El objetivo de la práctica es múltiple. En primer lugar vamos a explicar las diferentes las técnicas que se utilizan para el tratamiento de errores en los analizadores sintácticos descendentes recursivos, y lo vamos a hacer sobre los dos tipos de analizadores que hemos visto. Por un lado, vamos a verlo en el analizador sintáctico descendente recursivo que hicimos a mano en la práctica 4, y por otro lado lo vamos a hacer también en el analizador sintáctico descendente recursivo que hicimos en la práctica 5, en la práctica anterior, por medio de la herramienta del metacompilador JavaCC. Bueno, como siempre tenéis aquí el código de la práctica, cómo quedaría realmente el código final. En el mismo código de la práctica aparecen las dos versiones, tanto la versión del analizador sintáctico hecho a mano, que se encuentra dentro del código, se encuentra dentro del paquete tinto.parser, como la versión hecha con la herramienta JavaCC, que se encuentra dentro del paquete tinto.parserjj, aplicando la extensión JJ que utiliza esta herramienta. Para fijar un poco qué es lo que me refiero con esto de tratamiento de errores, vamos a recordar cómo se comportaba el analizador sintáctico del compilador del lenguaje Tinto que estamos desarrollando, que habíamos hecho en la práctica 4. En la práctica 4 habíamos visto ya el analizador sintáctico desarrollado a mano, y bueno, pues ante un ejemplo como el que tenemos aquí, de una entrada, este era el ejemplo del cálculo de los números primos, pues esto tenemos una entrada posible para nuestro compilador de Tinto. Esto ya es un fichero fuente escrito en Tinto, y vemos pues, que tiene su descripción de la biblioteca main, su método main, su método imprimir, exprimo, etc. Lo que llevamos desarrollado del compilador ya era el análisis léxico, que nos va a devolver el flujo de componentes léxicos, de tokens, import, console, punto y coma, etc. Y también el analizador sintáctico, que va a verificar que todos estos tokens, todo lo que está leyendo de este fichero main.tinto, responde a la gramática del lenguaje Tinto que estamos desarrollando. Si ejecutamos el compilador, pues vemos que nos va, con la implementación que hicimos, nos genera una salida, que es output, que nos indica si la entrada que estamos analizando, si este fichero main.tinto es correcto o incorrecto. La salida que nos está dando ahora mismo la aplicación, tal y como vimos en la práctica 4, es que este ejemplo es correcto. Vamos a hacer ahora una prueba de qué pasa cuando lo que tenemos es un código incorrecto. Por ejemplo, que después de esta instrucción de imprimir, pues se nos olvidara colocar el punto y coma, y por ejemplo que en esta instrucción if, pues la condición le quitáramos el paréntesis cerrado, faltaría el paréntesis cerrado. Lo que debería, aquí estamos cometiendo entonces dos errores, con lo cual, vamos a darle a grabar, vamos a borrar el resultado anterior. El compilador debería generarnos un mensaje de error. Debería decir que ahora la entrada que está analizando, es decir, ahora mismo el contenido de main.tinto, debería ser erróneo. Igual que antes se nos ha generado un fichero con la salida de esta versión del compilador, y efectivamente nos pone que la entrada que hemos analizado, main.tinto, es incorrecta. Y además nos genera el mensaje de error. Si vemos cuál es el mensaje de error que nos está generando, nos dice que ha encontrado un error en la fila 18, columna 6, se ha encontrado el identificador A, mientras que lo que se esperaba es un punto y coma. Si vemos aquí, si volvemos
fichero que estamos analizando, el main.tinto, vemos que efectivamente la fila 18 columna 6 se refiere a esta posición, aquí, a este identificador A, y dice que en esa posición realmente lo que esperaba encontrar era un punto y coma. Y lo que se ha encontrado pues es este identificador A. Efectivamente le hemos quitado aquí el punto y coma. Sin embargo, una vez que ha encontrado este error, ya lo que nos devuelve es que la entrada es incorrecta. De hecho, no sigue avanzando y no ha detectado que teníamos un error más, que estaba en esta posición como hemos visto antes. Esto no es lo que uno desea de un compilador. Lo que estamos acostumbrados a que el funcionamiento de los compiladores o en general de cualquier procesador de lenguaje es que si nos encontráramos ante una entrada que tiene pues 10 errores, pues nos informará de que efectivamente ha detectado 10 errores y cuáles son esos errores que se han detectado. Es decir, lo que deseamos es no solo verificar si la entrada es correcta o incorrecta y a ser posible que no solo nos dé el mensaje del primer error que se detecta, sino que detectado un primer error, el análisis continúe, sabiendo que ya la salida va a ser incorrecta, pero que el análisis continúe intentando verificar si existen más errores o no. Y finalmente dar un mensaje indicando todos los errores que se han cometido, cuántos errores se han cometido y cuáles son cada uno de esos errores, informando de la posición del error y de en qué consiste el error que se ha cometido. Para poder hacer esto, necesitamos que nuestro analizador sintáctico se sincronice después de detectar un error. Es decir, que no simplemente aborte el análisis, sino que, bueno, después del error se recupere de ese error y siga analizándolo. Lo normal, lo que estamos acostumbrados como programadores es que si al compilar una determinada entrada pues se han cometido 5 o 10 errores o bueno, el número de errores que sean, bueno, pues el programador empezará a corregirlos en el orden que quiera. Es decir, yo no tengo por qué corregir en primer lugar el primer error que encuentra el compilador. Yo podría irme al quinto, al séptimo, ir corrigiendo y ver que efectivamente poco a poco voy depurando todos los errores que he cometido en mi programa. De la otra forma, o tal y como hemos programado hasta ahora el analizador sintáctico, pues yo detectaría el primer error, me obligaría al programador a corregir ese primer error. Solo cuando corrija el primer error podré detectar el segundo y me obligaría a corregir el segundo error para seguir analizando, etc. Es obvio que no es el comportamiento que uno desea para un compilador, sino que lo que nos gustaría desarrollar pues es esta técnica de tratamiento de errores donde nos permita sincronizarnos de un error, seguir analizando y encontrar, pues, a ser posible, todos los errores que se cometan. Bueno, pues ese es el objetivo que nos marcamos para esta práctica 6. Vamos a limpiar ya todo lo que teníamos de la práctica 4. El código que os he marcado, que es el código de la práctica, cuando nos lo descargamos, pues nos da lugar a todo este código. Igual que antes, pues nos podemos ir al mismo ejemplo, al ejemplo de main.tinto. Lo que vamos a ver es una versión del analizador sintáctico donde ya hemos incorporado estas técnicas de tratamiento de errores que os voy a explicar durante esta práctica. Si nos vamos de nuevo al fichero fuente, el ejemplo que estamos viendo es el mismo que os acabo de enseñar, el ejemplo de los números primos, y voy a cometer los mismos errores que vimos antes. Voy a quitarle el punto y coma después al final de la instrucción de imprimir, y vamos a quitar también, pues, por ejemplo, este paréntesis cerrado detrás de la instrucción if. Como veis, en este momento estamos cometiendo pues, 2 errores. Lo que queremos ver es que efectivamente el analizador sintáctico es capaz de detectar esos 2 errores. Si ejecutamos ahora el analizador sintáctico, igual que antes, la salida me dice que este fichero .tinto tiene errores, la entrada es incorrecta, y cuando
analizamos el resultado, nos dice que ha encontrado 3 errores. Ha encontrado el primer error es que en la columna 19 ha encontrado el identificador A mientras esperaba el punto y coma. Es decir, este es el mismo error que habíamos antes, el mismo mensaje de error, solo que ahora no se queda detenido en ese error, sino que ha seguido analizando hasta alcanzar la fila 41 y columna 18 y dice, aquí he encontrado return. Si vuelvo a abriros el fichero, dice, en esta posición me he encontrado return, pero ahí no se esperaba la palabra clave return. Está analizando el if, está dentro de la condición del if, y aquí qué es lo que me dice que estaba dispuesto, que esperaba encontrar. Pues o bien el paréntesis cerrado, o bien que, por la razón que sea, seguía esperando que vamos a volver al código, que esto, que es una expresión, pues terminara, es decir, o bien continuara después del 0, pues podría venir un más, un por, es decir, podrían venir más cosas y finalmente después encontrar el paréntesis cerrado. Como veis, no da solamente un error en ese punto. Dice, también me encontré un punto y coma y me esperaba el paréntesis cerrado. ¿Por qué da ese segundo error, ese tercer error en este caso? Si os fijáis, lo está dando en la misma fila, en la fila 41. ¿Y qué nos está pasando aquí? Pues que detectado un error en este punto, intenta recuperarse del error, intenta sincronizarse, intenta buscar algo que ya le suene. Y una de las cosas que le suena es, oye, si como aquí debería haber una expresión, al final de la expresión, una expresión puede terminar en un punto y coma. Entonces, al detectar este punto y coma, dice, ya me sincronizo de esta expresión. Considera que todo esto formaría parte de la expresión que tenemos aquí. Pero si todo eso forma parte de esta expresión, lo que debería venir detrás, puesto que estamos en un if, sería un paréntesis cerrado. Y no lo encuentra. Se encuentra la J y dice esto tampoco me lo espero. Termina diciendo que ahí no debería haber un punto y coma, sino que debería haber un paréntesis cerrado que me cerrara realmente la expresión. Esto es algo muy típico en todos los compiladores, en general en todos los procesadores de lenguaje y en todo lo que serían las técnicas de sincronización de errores. Normalmente cuando se comete un error, como en este caso hemos cometido el error de que no aparece el paréntesis cerrado, el compilador o analizador sintáctico intenta sincronizarse, intenta saltarse tokens hasta encontrar con algún token que crea que puede llevarle de nuevo a una sincronización correcta y a seguir realizando el análisis. Pero eso no quiere decir que al detenerse en ese token, en ese componente léxico, se esté sincronizando del todo bien. Es bastante típico el encontrarse lo que llamamos los errores en cascada. Normalmente, esto estaréis también acostumbrados en los compiladores, si nos encontramos con que se ha cometido un error o que hemos detectado un error en la fila 41, columna 18, el encontrarnos un mensaje de error en la misma fila y tal, casi seguro suele ser bastante frecuente que realmente esto no es un error como tal, sino un problema de sincronización detrás del error que hemos cometido o que hemos detectado. Esto es algo que es habitual en todos los compiladores. Ya sabemos que si nos dan pues 20 errores, posiblemente no sean 20, sino que al corregir un error directamente, al pasarle de nuevo el compilador, resulte que desaparecen 3 o 4 errores que son realmente no errores como tales, sino digamos fallos que se encuentran como consecuencia de la sincronización del error detectado. Bueno, eso no nos va a ocurrir a nosotros en esta práctica, igual que ocurre en el resto de compiladores que estamos acostumbrados a ver, a utilizar. No es algo que no vaya a suponer ninguna sorpresa a estas alturas. Bueno, pues vamos a empezar a explicar ahora entonces cómo hacemos esto, es decir, cómo conseguimos que en un analizador sintáctico descendente recursivo, que es el tipo de analizadores que hemos desarrollado hasta ahora, pues
se sincronice después de detectar un error, se salte unos cuantos tokens y siga analizando y siga pudiendo detectar nuevos errores que se produzcan más adelante. Bueno, vamos a, igual que antes, vamos a limpiar lo que hemos hecho y vamos a volver a dejar el archivo main.tinto sin errores. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llevamos a esta sincronización de errores? Bien, los analizadores descendentes, una de las ventajas que tienen sobre los ascendentes, que los veremos ya en la próxima práctica, es precisamente este tema de la sincronización de errores. Hacer una sincronización de errores en un analizador descendente es razonablemente sencillo. Y para hacerlo, como os comenté en teoría, pues lo que vamos a hacer es usar tokens de sincronismo. Vamos a marcar determinadas reglas con ciertos tokens donde nos vamos a sincronizar. Os muestro lo que era la explicación que vimos en teoría. Estas son las transparencias que vimos de explicación del análisis sintáctico descendente. El último de los apartados que vimos en el tema se refería precisamente a la gestión de errores, y ahí vimos cómo los mensajes de error que podemos encontrarnos en el análisis descendente pues son de dos tipos, o bien al emparejar, que se produzcan errores de emparejamiento, o bien que cuando intentamos lanzar un determinado símbolo, analizar un determinado símbolo, pues en lo que serían los conjuntos de predicción de cada regla nos encontremos algún token que no dispara ninguna regla. En el primer caso dábamos un mensaje error diciendo me he encontrado este token y me esperaba este otro, un único token. En el segundo caso, pues me he encontrado este token y me esperaba alguno de los siguientes. Como comentábamos en teoría que hacíamos la recuperación de errores, el recuperarse después de detectar un error, pues utilizando símbolos de sincronismo. Lo que veíamos ahí era algo como esto. Es decir, si veíamos en el ejemplo que os puse en teoría, si teníamos una instrucción de asignación y se cometía algún error, pues en alguno de estos, típicamente la expresión sería el lugar más normal en el que nos encontramos el error. Bueno, pues si sabemos que una asignación termina siempre en punto y coma, si en algún momento yo me encuentro un error al analizar la expresión, pues yo podría saltarme todos los tokens hasta llegar al punto y coma, decir, ¿veis? Ya he llegado al punto y coma, y eso es como si yo hubiera terminado de analizar la instrucción de asignación. Eso sería utilizar el punto y coma como tokens de sincronismo. ¿De acuerdo? Aquí veíamos un poco qué aspecto tenía este código, y básicamente este código, una versión un poco modificada respecto a este código, es lo que vamos a ver ahora en esta práctica. Bien, ¿qué modificaciones necesitamos hacerle a nuestro analizador sintáctico descendente recursivo? Bueno, como os he comentado al principio, vamos a ver las dos versiones, tanto la que hicimos a mano como la que hicimos con la herramienta JavaCC. Y en los dos casos, bueno, la filosofía es la misma, utilizar toques de sincronismo, y en gran parte el código que vamos a utilizar es bastante similar. Bueno, un aspecto que vamos a tener en cuenta es que ahora nuestro analizador sintáctico debe llevar un control de cuántos errores está cometiendo. Por tanto, en el código de nuestro parser, de nuestro analizador sintáctico, tenemos que añadir dos nuevos campos, que sería, por un lado, un contador de errores. Es decir, vamos a ir contando cuántos errores he detectado. Ya no solo voy a indicar que la entrada es incorrecta con el primer error, sino que voy a ir contando los errores. Evidentemente, si al final del análisis se cometen algún error, es decir, el contador de errores tiene un número mayor que 0, entonces que se han cometido errores, y por tanto la salida debe ser que el análisis es incorrecto, que la entrada que hemos analizado es incorrecta. Si por el contrario, después de hacer todo el análisis, el contador de errores sigue a 0, entonces es porque la entrada es correcta. Como hemos visto, cada error va a ir generando su mensaje de error, tipo, me he encontrado este token, me esperaba alguno de los siguientes, ¿no? Pues ese mensaje de error
lo vamos a ir acumulando dentro de una cadena que vamos a llamar error message, mensaje de error, ¿de acuerdo? Cada vez que me encuentre un nuevo error, lo que voy a hacer es incrementar el contador de errores y añadirle el mensaje de error a esta cadena. Por tanto, error message al final lo que me está es acumulando todos los mensajes de error que yo voy generando. Al final lo que haremos, como veréis, va a ser utilizar esta cadena para volcar todos los mensajes de error dentro del fichero de explicación de los errores que vamos a generar. Bueno, estos son campos privados. Necesitamos métodos para acceder a esos campos. Vamos a añadirle a nuestro parser un método getErrorCount para saber, para que el parser, una vez analizado, podamos saber cuántos errores se han cometido. Antes lo hacíamos todo con excepciones, es decir, en el momento en que se producía un error, el método de análisis del símbolo inicial de la gramática pues terminaba volcando un error, lanzando una excepción, y el parser lo que hacía era capturar esa excepción y generar ya como salida que la salida era incorrecta. Ahora, puesto que nos vamos a recuperar del error y vamos a seguir analizando, voy a asumir que la llamada al análisis del símbolo inicial de la gramática, pues en principio no tiene por qué lanzar ninguna excepción. Puede que sí lo lance, pero podría, a pesar de haber encontrado errores, no lanzar ninguna excepción. Cuando yo termine de realizar todo el análisis, preguntaré si se han cometido errores o no. Haré una llamada al método getErrorCount para saber cuántos errores se han cometido en ese análisis. Si el resultado es 0, entonces que la entrada era correcta. Si el resultado es mayor que 0, entonces que la entrada es incorrecta, y además generaremos el fichero indicando cuáles han sido todos los errores que he cometido o que he encontrado. Igual que tenemos un contador de errores, tenemos otro método vamos a incluir en el parser otro método para obtener el mensaje de error acumulado. De manera que con estos dos métodos, el compilador, esa función TintoCompiler, esa clase TintoCompiler, que es la que realmente hace contiene la llamada al analizador sintáctico, bueno, pues de esta forma puede acceder al número de errores cometidos y al mensaje de error cometido. Vamos internamente, vamos a añadir otros dos métodos de tratamiento de errores. El primero es el método que vamos a ejecutar cada vez que nos encontremos un error, que es capturar el error. Va a ser el método catchError, que lo que hace es recibir la excepción, el error que se ha cometido, y, como decía antes, cuando uno encuentra un error, lo que hace es incrementar el contador de errores y añadir el mensaje de error dentro del mensaje de error global. Es decir, incrementamos error count y le añadimos al mensaje de error el mensaje, la explicación del error que estamos detectando. Esto es lo que debemos hacer al encontrar un error, incrementar el número de errores y el contador de errores y el mensaje de error, pero además pretendemos sincronizarnos. Es decir, ¿cómo hacemos la sincronización de errores? Este es un método que va a ser fundamental en el comportamiento a la hora de sincronizarnos cuando detectemos un error. Como hemos visto antes en las transparencias que os mostré, si queríamos sincronizarnos por ejemplo, con la instrucción de asignación, lo que hacíamos era buscar un punto y coma, recorrer todos los tokens, empezar a ir reconociendo tokens hasta encontrar el punto y coma. Y una vez que encontramos el punto y coma, decimos, vale, pues ese punto y coma es como si yo ya hubiera encontrado el final de la instrucción de asignación. Realmente, uno no se sincroniza con un único error, ¿no? Uno no tiene por qué sincronizarse solamente con el punto y coma. Podríamos decir, oye, pues la instrucción de asignación debe terminar en un punto y coma, pero a lo mejor si lo que me encuentro no es el punto y coma, sino lo que me encuentro es, yo qué sé, un while que venga a continuación, pues a lo mejor el fallo precisamente está en que lo que no tengo es el punto y coma. Entonces, yo realmente tengo que sincronizarme no solamente hacia ese punto y coma, sino en principio a cualquier token que sea válido que pueda venir a continuación de la
instrucción de asignación en ese ejemplo. En realidad, a la hora de sincronizarse, hay dos opciones. O ver o situar como el siguiente token el que corresponde a lo que venga detrás de lo que yo estaba analizando. Es decir, si yo estaba analizando, por ejemplo, la instrucción de asignación, llegar a un punto en el que el siguiente token corresponde ya a lo que venga detrás de la asignación, o bien situarme en una posición en la que el último token que he leído corresponde al último token de la instrucción de asignación, independientemente de lo que venga detrás de ese último token. Es decir, realmente puedo sincronizarme en dos sentidos. En qué es lo que viene como siguiente token o bien qué es lo que yo leo como último token. Para reflejar eso, vamos a hacer una función de sincronización donde le pasamos dos listas. Voy a llamar left a los tokens que yo admito como últimos tokens válidos, es decir, si este sería el caso, por ejemplo, del punto y coma, en el ejemplo de la instrucción de asignación, si yo encuentro un punto y coma, yo consumo el punto y coma y dejo la cadena de entrada en el punto en el que ya he leído el punto y coma y por tanto ya he terminado la instrucción de asignación. Ese tipo de tokens lo incluiríamos en la lista que llamamos left. Eso es, si pensamos en términos de dónde está el cabezal en nuestra lectura de tokens, left sería todo aquello que dejamos a la izquierda del cabezal, es decir, todos aquellos tokens que ya han sido reconocidos por nuestro analizador. Y right van a ser los tokens que pueden venir a continuación. Es decir, yo voy a parar de consumir tokens en un momento en el que el siguiente token sea alguno de los que aparecen en esta lista. Esto podría ser, por ejemplo, si yo quiero sincronizarme al comienzo de un bloque de instrucciones que empiece con llave abierta. Bueno, pues yo puedo empezar a consumir todos los tokens hasta encontrar que el siguiente token es una llave abierta. Y a partir de ahí yo digo, bueno, pues ahora reconozco un bloque. ¿De acuerdo? Eso sería no consumir la llave abierta, es decir, dejar la llave abierta como el siguiente token, el token que estaría, digamos, a la derecha del cabezal que yo voy leyendo. Igual que antes, no tiene por qué ser un único token, yo podría sincronizarme a un conjunto de tokens que puedo dejar a la derecha. Bien, el modelo de sincronización que vamos a ver aquí entonces, tenemos las dos opciones. Podemos tener una lista de tokens que yo deje a la derecha, a la izquierda del cabezal, como tokens ya consumidos, o bien unos posibles tokens que yo pueda dejar a la derecha del cabezal como siguientes tokens a analizar. Bueno, pues la función skip2 lo que hace es saltarse tokens hasta llegar a ese punto. Como hay tokens que yo debo dejar a la derecha, eso quiere decir que ese debe ser el último token que yo haya reconocido. No el siguiente token, sino el siguiente token por reconocer, lo que le llamamos el token de preanálisis, sino el último ya reconocido. Para eso tengo que jugar entonces no solamente con next token, que era la variable donde vamos a almacenar, donde siempre hemos venido almacenando el token de preanálisis, sino necesito también mantener cuál es el último token reconocido, que es lo que vamos a llamar prep token, el token previo, el último token reconocido. ¿Cómo funciona este método? Bueno, pues esto que os estoy enseñando aquí es simplemente la comprobación de que o bien el token previo, el último token reconocido, pertenece al conjunto de tokens left, o bien que el siguiente token pertenece al conjunto de tokens right. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como tanto left como right son listas de códigos, de categorías léxicas, pues yo haría un recorrido por todo lo que tengamos en la lista de left y verificaría si prep token, es decir, el token que ya he reconocido, pertenece a alguna de las categorías léxicas que yo le paso en left. Si es así, ponemos este flag, esta bandera a true, indicando que ya hemos encontrado el final de la sincronización, ya hemos terminado de sincronizarnos. Con el right igual, solo que en el right, en la lista de categorías léxicas del parámetro right, lo que comprobaríamos es que el siguiente token, el token de preanálisis, si corresponde o no a un token de esa categoría. Si nos encontramos con que sí, pues la bandera la ponemos a true
y ya hemos terminado de sincronizarnos. Esto lo hacemos al entrar en el método skip2 con el cabezal, digamos, en el sitio donde esté en ese momento. Puede que ya directamente el cabezal, el lugar donde nos hemos encontrado el error, suponga el sitio donde además nos tenemos que quedar parados, donde debemos sincronizarlo. Si no es así, lo que tenemos que hacer es empezar a consumir los tokens hasta encontrar esta condición. Si os fijáis, lo que vamos a hacer es consumir los tokens. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues el último token es el next token y ahora next token es el get next token. Es decir, el último token analizado es lo que antes era el token de preanálisis y ahora consumo o solicito al analizador léxico el siguiente token. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tengo esto, es decir, ya he consumido un token, lo siguiente que hago es volver a verificarlo todo. En la verificación, tanto antes como ahora, veis que hay otra condición, es no encontrar el final de entrada. ¿Por qué hago eso? Pues porque si no lo hiciera, podría ser que nunca llegara a sincronizarme, que encontrara el final de entrada y que me metiera en un bucle infinito. Es decir, que yo nunca salga de aquí, puesto que nunca soy capaz de encontrar un token que cumpla esto. Para evitar eso, bueno, en el caso en que el siguiente token sea ya el final del fichero, bueno, pues en ese caso paro, pongo flag a true y de esa forma evito meternos en un bucle infinito que provoque el que no seamos capaces de sincronizarnos ante un error. Bien, cuando lancemos entonces este método skip2, ¿qué es lo que se hace realmente? Bueno, pues consumir todos los tokens, como digo, hasta llegar a un token, hasta llegar a situar el cabezal de lectura en una posición en la que o bien el prep token, el último token reconocido, pertenece a las categorías léxicas de left, o bien el siguiente token pertenece a las categorías léxicas de right. Bueno, pues todo este código tal cual lo vamos a añadir al parser que hicimos a mano en la práctica 4. Y ahora vamos a ver también cómo debemos modificar nuestras funciones, las funciones que desarrollaba el analizador sintáctico, que consistía en tener una función asociada a cada símbolo no terminal. Pues lo que antes era lo que llamamos la función parse, para el símbolo A, por ejemplo, generábamos una función parse A. Ahora, en la versión que os voy a mostrar hecha a mano, hecha manualmente, realmente vamos a usar dos métodos para cada símbolo. El primer método, le llamamos try, que va a ser el método que detecte el error y se sincronice. Y el segundo método, el método parser, va a ser el mismo método que teníamos antes. Es decir, lo que voy a hacer es envolver el método parser en un nuevo método que hemos llamado el método try, que es el que va a ser el responsable de hacer la detección y la sincronización de errores. En un símbolo, por ejemplo, en argument declaration, la declaración de argumentos, en el símbolo que teníamos como argument dec, esto es más o menos el código que teníamos cuando hacíamos las cosas a mano. Decíamos, si el siguiente token era, por ejemplo, paréntesis abierto, entonces lanzábamos la regla de argumentDec, que es esta que tenemos aquí. Decíamos, reconoce paréntesis abierto, reconoce el símbolo argumentList, reconoce paréntesis cerrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo único que tenemos que tener en cuenta es que lo que eran el reconocimiento de símbolos terminales, pues sigue siendo mediante el método match, pero el reconocimiento de los símbolos no terminales ahora no se hace llamando al parse argument list, sino a la versión try argument list, que eso sería pues el símbolo argument list con su tratamiento de error correspondiente. Por lo demás, salvo que las llamadas a los símbolos, en lugar de hacer llamadas a la función parse, ahora debe ser llamadas a la función try, lo que son los métodos parse los vamos a dejar igual. Sin embargo, para cada símbolo, como este argument declaration, vamos a crear un nuevo método que es el método try. El método try
va a tener siempre este aspecto. Lo que tiene es try, o sea, para el método try argument declaration sería try parse argument declaration y en caso de error catch exception, catch error, skip to. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos dicho. Si nos encontráramos con un error aquí, capturaríamos el error, incrementaríamos el número de errores detectados, incrementaríamos también, le añadiríamos el mensaje error y ahora nos sincronizaríamos mediante una llamada a skip to. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tokens de sincronismo? ¿Cuál es el left y el right que vamos a usar? Bueno, pues siempre en todos los métodos try vamos a empezar indicando cuáles son esos tokens de sincronismo. ¿Vale? Pues esta es la modificación que hay que hacerle a todos los métodos asociados a cada uno de los símbolos no terminales que tiene nuestra gramática. Ahora vamos a ver el aspecto que tiene todo esto, pero sí indicaros una cosa. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Es decir, ¿cómo decidimos cuál es la lista de tokens que ponemos en left y cuál es la lista de tokens que ponemos en right? Bien, hay una forma de hacerlo. Si pensamos qué entendemos por esa lista right serían los tokens que pueden venir a continuación, por ejemplo, en este caso, de argument declaration. Eso, si lo pensáis, corresponde a algo que hemos tenido que calcular ya, que sería el conjunto siguientes. Cuando nosotros vamos a analizar las diferentes reglas, la gramática, teníamos que calcular en los conjuntos primeros de cada regla y el conjunto siguientes de cada símbolo no terminal. Realmente, ese conjunto siguientes representa lo que puede venir como justo detrás de ese símbolo. Y eso realmente tiene mucho que ver con los tokens en los que yo podría sincronizarme al finalizar ese símbolo. Bueno, esa es una opción, es decir, poner siempre como rsync, como la lista de tokens que está a la derecha, lo que hayamos calculado como el conjunto siguientes del símbolo. De hecho, ese cálculo del conjunto siguientes nos va a servir de mucho, nos va a ayudar mucho y casi siempre va a ser lo que vamos a terminar colocando aquí. Y en cuanto al left, bueno, pues podríamos ver un poco cuál es si existe un token que finalice las reglas asociadas al símbolo y si podemos detectar algún token, uno o varios tokens que seguro indiquen el final del símbolo, lo podríamos utilizar como tokens en esa posición left. ¿De acuerdo? Bien, aquí siempre nos encontramos con una duda. Y de hecho os he intentado mostrar el ejemplo antes cuando hemos visto cómo funciona un compilador con tratamiento de errores y con sincronización de errores. Y es que es inevitable que siempre se produzcan estos errores en cascada que os decía. Intentar hacer un sincronizador de errores que sea perfecto, que tal y como encuentre un error se sincronice y no cometa errores en cascada, es muy complicado, si no directamente imposible. El colocar simplemente el conjunto siguientes como lista de posibles tokens en right, en esa lista de tokens a la derecha, no garantiza desde luego evitarse problemas de errores en cascada. De hecho, se siguen produciendo. Por eso, más que hacer digamos, una regla general de dejar left a nulo y usar como right todos los conjuntos siguientes, que sería una posible opción, en lugar de eso, bueno, pues intentamos hacer un sincronizador de errores, digamos, razonable. Sabemos que se van a producir errores en cascada, sabemos que esos errores en cascada se van a producir incluso aunque pongamos el conjunto siguientes en right y ya está, eso se va a producir siempre, así que vamos a darle una vuelta, una pensada a cada símbolo viendo
qué es lo más razonable para cada símbolo de cuál sería eso, esa sincronización más adecuada. Como una forma sencilla, ya digo, que podría ser, incluso se podría plantear incluso una forma de generarlo de manera automática, utilizar el conjunto siguiente, pero ya os digo que aunque el conjunto siguiente se ayuda mucho, el hacerlo así no te evita errores en cascada y de hecho muchas veces provoca muchos errores en cascada el hecho de utilizar simplemente el conjunto siguientes como right. Es mejor trabajar con left y right y analizar cada caso, darle una pensada a cada caso concreto. Bueno, pues en este punto vamos a ver ya, esto sería todo lo que tendríamos que saber para modificar nuestro analizador sintáctico desarrollado a mano y incorporarle este tratamiento de errores, esta sincronización de errores. Así que vamos a ver ya cómo quedaría ese código. Vamos a ver lo que os estoy mostrando. Como decía al principio, el código de la práctica tiene tanto la versión hecha a mano, que estaría en el paquete tinto.parser, que son todas estas clases que vemos aquí, como la versión hecha con JavaCC, que está dentro, en este caso, del paquete tinto.parserjj, que serían todas estas versiones que tenemos aquí. Aquí, bueno, pues esto está generado de forma automática. Si os elimino todos estos ficheros y digo solo tinto.parserjj, bueno, pues podría generar de nuevo automáticamente todos ejecutando la herramienta JavaCC. Bueno, eso lo veremos más adelante. ¿En qué se traduce las modificaciones hechas a mano sobre el analizador sintáctico descendente recursivo que ya hicimos en la práctica 4? Pues básicamente en esta clase. El analizador sintáctico está desarrollado en tinto.parser y vamos a ver cómo hemos modificado tinto.parser para incorporarle toda esta historia del tratamiento de errores. Bien, respecto a lo que ya teníamos desarrollado, tenemos la clase tinto.parser, extiende, o sea, implementa token constant, esto sería todos los códigos de las categorías léxicas que ya hemos visto, y en principio, como todos los analizadores léxicos, pues tendríamos la referencia al analizador, perdón, todos los analizadores sintácticos, tendríamos la referencia al analizador léxico y la referencia al siguiente token. Bien, como hemos visto, para hacer la sincronización de errores necesitamos conocer no solo el siguiente token, sino el último token analizado. Este es un campo nuevo que hemos introducido, que hemos llamado prep token, el token previo, no el siguiente, sino el último token analizado. Bien, eso sería un nuevo campo privado, sería parecido al next token que ya teníamos. A continuación, como hemos visto en el enunciado de la práctica, vendrían los campos error count y error message. ¿De acuerdo? Sería el contador de errores, sería un campo de tipo entero y el mensaje error que sería un campo de tipo string. Bien, ¿qué modificaciones hay que hacer también? Bueno, pues en el constructor del parser, igual que antes, en el constructor lo que hacíamos era construir el analizador sintáctico y leer el primer token, tener ya el primer token de preanálisis. Ahora tenemos que asignar los valores a los nuevos campos que hemos incluido. Sería el token previo, en un primer momento lo dejamos a nulo, puesto que no hemos analizado todavía ningún token. El contador de errores está a 0 y el mensaje de error también está como la cadena vacía. Bien, eso sería las modificaciones que hemos incluido en el constructor de este analizador sintáctico hecho a mano. Después vendrían pues estos métodos públicos que nos permiten acceder al contador de errores y al mensaje de error. Estos serán métodos que podamos llamar desde el compilador. Bien, como métodos privados habíamos dicho catch error, que incrementa el contador de errores y el mensaje de error, y el skip2, que sería el método de sincronización de errores. Todo esto lo hemos incorporado a nuestro analizador sintáctico hecho a mano. ¿Qué nos falta ahora?
Bueno, pues el método match sí hay que hacer una pequeña modificación, que es el tema de cuando avanzamos en la cadena de entrada, no solamente avanzamos el next token, sino que el next token anterior lo almacenamos como prep token. Esta es otra línea donde hemos tenido que modificar. Y a partir de aquí ya empezaríamos con el desarrollo de cada símbolo de la gramática. El primer símbolo de la gramática sería compilation unit, y ahora, como hemos comentado, en lugar de tener únicamente el método parse compilation unit, pues tendríamos dos. Tendremos try compilation unit y parse compilation unit. Todos los métodos try son iguales. Tienen este aspecto. Partiríamos de la lista de tokens para sincronizarnos a la izquierda o a la derecha. El bloque try, que tiene una única línea, que es siempre lanzar el método parse asociado a ese símbolo, y en caso de error lo capturamos, catch error, por tanto incrementamos el error en el mensaje de error y le hacemos un skip to, que es lo que permite sincronizarse. Cada símbolo, que antes lo hacíamos básicamente así, bueno, pues estamos envolviendo el parse compilation unit en un try compilation unit que le mete este bloque de try catch. ¿De acuerdo? Modificaciones. Bueno, pues lo que antes en las reglas donde aparecía parse try import clause list, parse tintodec, pues ahora en lugar de hacer llamadas a parse, hacemos llamadas a los métodos try, que serían los que envuelven los métodos parse dentro de cada bloque. ¿Qué modificaciones hay que ir haciendo entonces respecto de lo que ya teníamos? Bueno, pues como digo, para cada método parse, simplemente las llamadas a los símbolos en lugar de parse van a ser try, pero para cada método parse vamos a hacer un método try que lo envuelva y tenemos que darle una pensada a cuáles son los tokens de sincronismo que vamos a utilizar. Bien, para ver realmente qué es lo que vamos a ir poniendo, pues vamos a ver cuál era, esta es la práctica 4, cuál era la gramática que estamos utilizando dentro de lo que sería el analizador sintáctico hecho a mano. Esta es la gramática que teníamos. Compilation unit era import clause list tintodec. Compilation unit es el símbolo inicial de la gramática. ¿Qué espera uno encontrarse después de reconocer completamente el símbolo inicial de la gramática? Pues dejar como final del todo el final de entrada. ¿De acuerdo? Por tanto, si encontráramos un error en este caso, pues a donde nos intentaríamos sincronizar es a un punto en el que ya hubiéramos reconocido compilation unit, es decir, ya hubiéramos reconocido toda la entrada. Por tanto, el token al que vamos a sincronizarnos sería el final de entrada. Bien, ese sería el primer símbolo. Lo siguiente sería el símbolo import clause list. Por clause list diríamos, vale, import clause list está aquí. Si hubiera un error al reconocer import clause list, yo debería sincronizarme a un punto donde ya hubiera reconocido import clause list y a continuación empezar a reconocer tintodeclaration. ¿Cómo me sincronizo entonces? Pues lo lógico sería dejar a la derecha algo por lo que pueda empezar tintodeclaration, que sería pues native o library. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos dejar a la izquierda? Bueno, pues una opción sería, como todas las import clause list deben terminar en punto y coma, usar el punto y coma para sincronizarme a la izquierda. Bueno, esa sería una opción. O bueno, directamente sabiendo que el problema de hacerlo así, el problema de sincronizarnos a un punto y coma, es que podríamos encontrarnos con que nos sincronizáramos mal y detrás de este punto y coma no nos encontráramos una tintodec, sino una nueva cláusula de importación, con lo cual ahí podríamos tener un problema. Así que en este caso es mejor directamente que la sincronización de import clause list asuma que lo que viene detrás es tintodec, que tiene que empezar por library o por native. Con import clause, sin embargo, lo que viene detrás de import clause es import, identificador, punto y coma. Lo que viene detrás de import clause es
import clause list, es decir, podría venir otra cláusula de importación o bien una declaración de tint. En el caso de import clause, vamos aquí, lo que viene detrás de import clause puede ser o bien una declaración, es decir, library o native, pero podría venir otra cláusula de importación. Podría venir import. De hecho, si calculamos el conjunto siguiente de import clause, está formado por import, por library y por native. Pero podríamos decir, oye, nos podemos sincronizar al punto y coma y asumir que la cláusula import ha terminado al encontrar un punto y coma. Ese sería el finalizador de la cláusula import. Estaría, por tanto, en la lista de left. Bueno, pues este sería el tratamiento que le hemos dado a import clause. Serían la lista de sincronización a la izquierda y a la derecha para import clause. En la declaración de Tinto, sería o bien una biblioteca normal o una biblioteca de funciones nativas, pues como veis no nos sincronizamos a nada. ¿Por qué? Pues, si volvemos aquí, esto está al final de Compilation Unit, no hace falta que nos sincronicemos a nada, puesto que ya hemos visto que esto, en el caso de error, lo lanzaría y Compilation Unit se sincronizaría al final de entrada. Bien, podemos seguir con, por ejemplo, declaración de LibraryDec o NativeDec. En realidad tenemos lo mismo. Siguiendo con las funciones, en LibraryDec, por ejemplo, empezaríamos con la palabra clave de library, el nombre de la biblioteca que estamos describiendo, llave abierta, lista de funciones, llave cerrada. Por tanto, function list nos aparece aquí. En function list, ¿cómo nos sincronizaríamos? Bueno, pues lo normal en function list sería que después de function list tiene que aparecer una llave cerrada. Por tanto, el símbolo llave cerrada nos viene bien como token de sincronismo como write. Es decir, en el caso de que nos encontramos un error ahí, intentaríamos que el cabezal lo dejáramos justo al final de function list. Es decir, justo delante de la llave cerrada. Para el siguiente símbolo sería function. Bueno, pues el caso de function, lo que viene detrás de una función, bueno, pues function viene detrás de una función, puede venir function list, que si fuera lambda vendría llave cerrada, y si fuera una nueva función, es decir, detrás de una función podría venir otra. Por tanto, el conjunto siguiente de función sería o bien llave cerrada o bien public o private. Con lo cual, ese podría servirnos de sincronización. Tenemos un problema con la llave cerrada. Y esto es lo que os comentaba antes de pensárselo bien antes de usar el conjunto siguiente tal cual. Y es, ¿qué pasa si se produce un error en una función y yo me intento sincronizar en la llave cerrada? Pues que dentro de una función, en lo que es el cuerpo de las funciones, puede haber muchísimos bloques de instrucciones que se llaman unas a otras, o dentro de un while, que haya otro if, que tiene otro bloque, etc. Con lo cual, nos podemos encontrar con que dentro de function hay muchas llaves cerradas. Con lo cual, intentar sincronizarnos, en caso de error de function, a una llave cerrada, muy probablemente me va a dar un problema gordo. Y es que me sincronice en un punto donde no estoy finalizando la función. Si encuentro público o private, sí es un buen punto, puesto que en el cuerpo de la función no pueden aparecer las palabras clave público o private. Público o private solamente van a aparecer como comienzo de una función. Sin embargo, llave cerrada puede aparecer muchísimas veces dentro del contenido de función. Así que en este caso no sería un buen candidato a token que aparezca como sincronización en la parte derecha. Este es el tipo de análisis que hay que ir haciendo a la hora de ir modificando símbolo a símbolo e ir viendo las funciones. Por lo demás, siempre el contenido es el mismo, es decir, transformar una función parse en todo lo que antes eran llamadas a métodos parse, sustituirlo por llamadas a método try, y que por cada método parse exista un método try
con este contenido, con el try catch correspondiente, llamando únicamente al método parser y pensando en cada caso cuáles son los tokens de sincronismo más adecuados en función de lo que significa, de lo que quiere decir cada símbolo. Bien, pues con esta modificación tenemos el comportamiento que os he mostrado antes. Vamos a ver también un momento, antes de pasar a ver cómo resolver las cosas utilizando JavaCC, vamos a ver qué aspectos, qué modificaciones le hemos hecho al método, a la clase TintoCompiler para utilizar esto. Para empezar, os he preparado el código para que se pueda utilizar tanto el analizador léxico que está incluido en TintoParser como el que está incluido en ParserJJ. Realmente, si quisiéramos utilizar el del método JJ, lo que tendríamos que hacer es comentar esta línea y descomentar la siguiente. Ahora mismo el código, tal y como lo tenemos hecho, hace uso del analizador sintáctico que hemos desarrollado a mano, que sería el que se encuentra en este paquete, en el tinto.parser. Bien, ha habido que modificar alguna cosilla, que os cuento rápido. El método main de TintoCompiler, bueno, pues en primer lugar se entera de cuál es el directorio de trabajo y comienza buscando el fichero main.tinto y analizándolo. Lo que hace es construir el analizador sintáctico y lanzar el símbolo inicial de la gramática. Cuando lanzamos el símbolo inicial de la gramática, lanzamos este método try compilation unit, el resultado es, bueno, podríamos encontrarnos con que, aún así, a pesar de que estamos haciendo tratamiento de errores, podríamos seguir generando errores. Bueno, pues entonces estamos metidos en un método try catch, donde en caso de error, lo que hacemos es decir que la salida es incorrecta y imprimir el mensaje de error en el fichero correspondiente del fichero de error. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si try compilation unit no genera ninguna excepción? Eso no quiere decir que no lo hayamos encontrado. Quiere decir que, bueno, habremos cometido error o no, tendremos que ver cuál es el contador de errores. Si el contador de errores del analizador sintáctico tiene el valor 0, eso quiere decir que hemos terminado de hacer todo el análisis, no hemos encontrado ningún error y por tanto la salida es correcta. Pero si getErrorCount tiene un valor distinto de 0, entonces voy a decir, por supuesto, salida incorrecta, y voy a imprimir el mensaje de error indicando cuántos errores he cometido y cuál es el mensaje de error completo. El método printError, que antes simplemente escribía un error, es decir, el único mensaje de error que podía haber, puesto que al primer error ya deteníamos el análisis, ahora se ha modificado printError para que no solamente tenga el lugar donde tiene que crear el fichero tintocerrors.txt, ahora le indicamos cuál es el número de errores que estoy cometiendo y el mensaje de error. Y ahora se genera esto. Sería fichero main.tinto, tantos errores encontrados y ahora la lista de los mensajes de errores encontrados. PrintOutput simplemente escribe el fichero tintocout.txt, que aquí es donde simplemente escribamos correcto o incorrecto. Bien, como digo, ¿qué tendríamos que hacer para, en lugar de usar la versión del parser desarrollada a mano, usar la versión del parser hecha con JavaCC? Bueno, pues sería hacer algo así. Comentamos el paquete de TintoParser y comentamos el parser JJ y en este caso las funciones no se llaman igual. La función equivalente en el parser desarrollado con JavaCC se llama compilation unit en lugar de try compilation unit. Por lo demás tendríamos lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo así, veremos enseguida cómo vamos a generar, cómo vamos a hacer el tratamiento de forma automática con la herramienta JavaCC. Bien. Seguimos entonces con el enunciado de la práctica y
Voy a explicaros entonces cómo hacer esto mismo, pero en los analizadores sintácticos que generamos de manera automática con la herramienta JavaCC. Bueno, voy a explicar una característica que hasta ahora no os había mostrado de JavaCC, que son las especificaciones sintácticas directamente escritas en Java. Bueno, recordando un poco cómo es una especificación en JavaCC, bueno, pues teníamos un primer bloque de options, que son las opciones genéricas para la herramienta. A continuación, entre el parser in y parser end venía pues el código genérico, digamos, de la clase del parser que vamos a generar, de la clase asociada al parser. A continuación venía la especificación léxica, que eran las declaraciones de tipo token, skip, more o special token. Básicamente lo que se utiliza son token y skip. Y por último venía la especificación sintáctica. En esa especificación sintáctica utilizábamos pues el formato EBNF para describir las diferentes reglas para cada símbolo, que era la descripción gramatical, la parte sintáctica. Bien, JavaCC permite, dentro de esa parte sintáctica, añadir código hecho a mano. Es decir, se indica con la macro JavaCode y a continuación uno puede escribir directamente un método en Java. Ese método en Java pues sería un método que, por supuesto, se añade tal cual en el código de la clase que se va a generar, pero además ese método Java que uno escribe directamente se asume como una posible especificación sintáctica. Bien, en este caso vamos a utilizar esta opción de JavaCode para describir nuestro método skip2. Aquí, bueno, pues en el ejemplo que os pongo en el enunciado de la práctica, no es el skip2 que vamos a usar nosotros realmente, serían con esa doble lista de left y right con los posibles tokens. En este caso tendríamos un skip2 con un único token. Pero sí me va a servir para mostraros alguna característica más de JavaCC que no habíamos visto. Cuando hemos visto cómo hacíamos nosotros a mano el skip2, os decía que necesitábamos un campo que era prep-token. Prep-token iba a almacenar el último token analizado en lugar del siguiente token por analizar, que llamamos el lookahead. Bueno, pues en JavaCC, dentro del código que podemos utilizar, podemos hacer llamadas a la función getToken. La función getToken contiene los tokens que se han ido analizando. De alguna forma, realmente JavaCC funciona con un buffer de lectura de tokens, con lo cual el método getToken te permite leer los tokens dentro de ese buffer. GetToken de 0 lo que tiene es el último token ya analizado, mientras que getToken de 1 tiene el siguiente token de preanálisis, lo que para nosotros sería el next token. JavaCC permite hacer cosas como hacer llamadas a getToken de 8 o de 10, con lo cual le preguntaríamos por el siguiente token, el octavo siguiente token. Como os comenté, JavaCC tiene herramientas de lookahead adaptativo que nos permite utilizar no solo el siguiente token, lo que llamamos el lookahead 1, el next token, sino podríamos hacer no el siguiente, sino el siguiente del siguiente, o el tercer siguiente, o el cuarto, o el quinto y tal. Pues eso se hace con llamadas a esta función, la función getToken. Podemos hacer también llamadas a getNextToken. GetNextToken, como veis, tiene exactamente el mismo nombre que le hemos dado nosotros en nuestro analizador léxico y sintáctico hecho a mano, que sería avanzar en la cadena de tokens. Es decir, esto hace que se lea un nuevo token y que, por tanto, lo que antes era el getToken de 1, pues ahora será el getToken de 0. Es decir, estamos avanzando en ese buffer de consumo de tokens. Otra cuestión interesante es los tokens en JavaCC son objetos de la clase token. Los componentes léxicos serían objetos de la clase token. Y la clase token tiene un campo que es kind. Esto es
igual que nosotros hacíamos siempre token.getKind, bueno, pues en este caso el campo kind es público en la versión que hace JavaCC y podemos directamente acceder a la categoría léxica correspondiente, al código de la categoría léxica correspondiente a un token, leyendo su campo kind. Esto es lo mismo que hemos hecho nosotros con getKind. No sé si tenemos por aquí cómo lo hacíamos. Aquí. Nuestro skip2, digamos cosas como esta. getKind. Bueno, pues en JavaCC, en lugar de hacer llamadas al método getKind, pues hacíamos llamadas al campo kind del token. El getNextToken es exactamente igual que lo que hacemos nosotros y lo que nos llamamos prepToken aquí sería getToken de 0. Otra cuestión interesante es estos códigos de las categorías léxicas que tenemos aquí. En JavaCC, cuando uno a nivel léxico le da un identificador a una categoría léxica, ese identificador termina generando una constante con el mismo nombre. Y esa constante la podemos usar aquí. Igual que hemos usado EOF, que es un identificador que está predefinido siempre, pues podríamos utilizar cualquiera de los nombres, por ejemplo, ID, LParen, RParen, LBrace, LBrace y tal. O sea, son los nombres que le hayamos dado a las categorías léxicas se terminan generando, esto lo podemos ver aquí. Los tokens que uno describe a nivel léxico, si os abro ya la parte léxica, algo como esto, ¿de acuerdo? Tengo LParen, RParen, estos son los identificadores que estoy dándole, o los nombres que le estoy dando a las categorías léxicas. Bueno, pues esto termina en ¿dónde estamos? En Tinto Parser Constants. Las constantes, como veis, todo, de hecho la constante LParen aparece aquí. Y además con la misma cadena, el mismo identificador que le hemos dado aquí. Es decir, lo que nosotros ponemos aquí, JavaCC automáticamente genera la interfaz, lo que sea parser constant, ¿de acuerdo? Le pone el sufijo constant y la introduce aquí como código con el mismo nombre. Esto permite que dentro del código que yo quiero utilizar pueda usar esas constantes. Bien. Realmente lo que vamos a utilizar nosotros en nuestra versión de JavaCC para sincronizarnos de los errores, pues una versión de skip2, de nuevo con left y right, como hemos visto antes, pero en lugar de prepToken y nextToken, pues vamos a hacer llamadas a getToken de 0 y getToken de 1. Esto sí corresponde a lo que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestro analizador sintáctico ahora hecho con JavaCC. Bien, un aspecto más respecto a JavaCode. JavaCode, como digo, permite definir directamente funciones que se van a añadir a la clase que desarrolla el parser por JavaCC, pero es que además esta función que hemos puesto ahí, el tratamiento que le da JavaCC es como si fuera un símbolo de la gramática más. Es decir, uno podría hacer llamadas dentro de cualquier cosa que uno haya puesto en JavaCode. Me vuelvo aquí a cualquier especificación sintáctica. Por ejemplo aquí. Pues igual que hacemos aquí una llamada a type o llamada a assignment, que serían llamadas a funciones asociadas a símbolos, podríamos utilizar aquí una llamada a una función que hayamos descrito mediante JavaCode. Eso se puede hacer, es decir, dentro de la descripción EBNF que usamos, se admiten llamadas a funciones que se hayan definido como JavaCode. Con una limitación. Todo lo que pongamos como JavaCode, realmente, aunque oficialmente se esté tratando como un símbolo de la gramática,
La realidad es que el tratamiento que se le da a los símbolos de la gramática es que yo necesito calcular su conjunto de predicción. Sin embargo, con lo que hay aquí, que no hay ninguna información gramatical, es imposible hacer ese cálculo de los conjuntos de predicción. Por tanto, se pueden usar dentro de gramáticas, dentro de las reglas en formato de BNF, se podrían usar llamadas a funciones Java-Code, pero no en puntos donde hiciera falta conocer su conjunto de predicción para hacer el análisis. Eso pues dará error, o probablemente no dé error, sino que sí lo que genere sean warnings, sean mensajes de avisos de que esa función en ese punto, bueno, pues como no es capaz de hacer el cálculo de los conjuntos de predicción, posiblemente lo sustituya por un conjunto de predicción vacío y muy probablemente genere problemas. Bien, más cosas en cuanto al tratamiento de errores en JavaCC. En JavaCC automáticamente se generan dos tipos de errores, que serían token mgr error, que son errores léxicos, y parse exception, que serían errores sintácticos. Bueno, en Java, una excepción se supone que es un error del que uno debe estar obligado a recuperarse o a tratar de alguna forma. Mientras que lo que Java denomina error serían subclases, serían errores de los que en principio, errores graves de los que en principio una aplicación no tiene por qué recuperarse. En realidad, bueno, en Java existe una clase denominada throwable, que serían cosas que se pueden lanzar, que esa clase refleja, digamos, errores genéricos. Esa clase es throwable, tiene dos clases hijas, que son error y exception. Error son mensajes de error, mensajeros serían una clase que detecta o que permite describir errores que en principios de los que en principio una aplicación no tiene que recuperarse, mientras que aquello que sea subclase de exception remite o describe errores de los que una aplicación en principio sí debería recuperarse. Todas las cosas que sean subclases de exception deberían tratarse mediante bloques try-catch en Java. Bueno, como digo, JavaCC automáticamente genera token mgr error y parse exception. De hecho, si vamos al código de la práctica, veis que efectivamente aquí tenemos token mgr error y tenemos parse exception. Esto está generado automáticamente por JavaCC. Bien, ¿cómo se tratan las excepciones dentro de la parte sintáctica de JavaCC? Bueno, pues cuando JavaCC ve una especificación de este tipo, algo tipo void compilation unit, por ejemplo, pues venía paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y después colocábamos los dos puntos. Bueno, esto lo traduce JavaCC en una llamada a una función con esta cabecera. O sea, el tipo de dato, void, el nombre de la función, pues compilation unit, por ejemplo, el paréntesis abierto y paréntesis cerrado es igual, esto lo copia tal cual, y realmente los dos puntos lo que se traduce en poner throws parse exception. ¿Por qué? Pues porque cualquier símbolo gramatical, cualquier símbolo de una sintaxis en JavaCC es susceptible de provocar una excepción, un error de tipo sintáctico. Sería una excepción tipo parse exception. Por tanto, todas las funciones se le añade internamente en el código que puede lanzar una excepción. Nosotros, dentro de lo que sería la descripción de un símbolo gramatical, de un símbolo no terminal de la gramática, aquí podemos incluir código Java. Y de hecho, en la descripción de BNF también termina generando código Java. Ese código Java podría lanzar no solo excepciones de tipo parse exception o token mgr error, sino que yo podría lanzar cualquier otro tipo de excepciones que Java debería tratar. Al final JavaCC lo que va a provocar, lo que va a generar es código Java, por tanto, me voy a encontrar con que el compilador de Java, cuando compile el parser generado por JavaCC, va a obligar a que cualquier excepción que se genere en este punto deba ser tratada o bien deba ser indicada. Si este código que se va a generar puede lanzar
a cualquier otro tipo de excepción que no sea parse exception, esto hay que indicarlo. Y eso se indica de lo que sería la definición del símbolo y antes de los dos puntos, habría que indicarlo exactamente igual que hacemos en Java. Pues se le indicaría de esa forma, con throws y las excepciones. De hecho, al hacer esto, lo que se genera es que la cabecera de la función asociada a este identificador tendría throws, parse exception, exception 1, exception 2. Es decir, se unirían las excepciones que estamos viendo aquí a la excepción que siempre añade JavaCC, que sería parse exception. Bueno, además, en JavaCC, uno puede, dentro de la parte que sería descripción EBNF, uno puede también meter bloques try-catch, como lo que tenemos aquí. Lo que antes podía ser en EBNF algo como esto, que os estoy señalando, que sería una llamada a sentencia if, una opción sentencia while, opción sentencia for, ¿de acuerdo? Y todo esto metido dentro de un operador, incluso podríamos ponerle aquí una clausura, etcétera. Es decir, lo que tenéis aquí señalado es una expresión en formato EBNF, pues en JavaCC estas expresiones en EBNF se pueden envolver en bloques try-catch. Pondríamos el bloque try y la expresión EBNF y después el bloque catch, donde captaríamos pues la excepción que sea, cualquier excepción que se pueda lanzar aquí, por ejemplo, una parse exception, por ejemplo, un error de tipo léxico, o por ejemplo, si por la razón que sea me invento un nuevo tipo de excepción que pueda ser lanzado en este código, bueno, pues podría ponerlo también en estos bloques catch. Y bueno, pues dentro del bloque pues podría hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, es decir, añadirle el mensaje de error a la lista de errores y sincronizarlo. Como vamos a ver enseguida, esto es lo que de hecho hemos hecho en la versión de JavaCC de nuestro analizador sintáctico, que vamos a ver enseguida. Bien, voy a ir cerrando. Este es el fichero .jj con la nueva versión del analizador sintáctico del compilador de Tinto, hecho en este caso no a mano, como está hecho en este paquete, sino automáticamente con la herramienta JavaCC. De hecho, como os dije antes, vamos a borrar todo lo que se ha generado automáticamente y vamos a volver a generarlo. Bien. Acabo de borrar todos los ficheros que genera JavaCC de manera automática. Vamos a generarlo de nuevo. Simplemente le damos a la opción compilar con JavaCC y como veis se vuelve a generar los mismos ficheros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo sería la especificación con JavaCC ahora? ¿Qué modificaciones hay que hacerla? Bueno, vamos a verlo. Vamos arriba del todo y vamos a verlo desde el principio. JavaCC comienza por un bloque de opciones, en este caso la opción que ya le habíamos puesto la otra vez, que static sea falso, es decir, que el código que se va a generar no es de tipo estático, la clase, todos los métodos de la clase van a ser métodos no estáticos. A continuación, sería entre parseIn y parseEnd, el código, está aquí, entre parseIn y parseEnd, el código inicial de la clase. La clase se va a llamar tintoparser, ¿de acuerdo? Cuando compilemos a generar este tintoparser.java, este fichero aquí utiliza el nombre que le hayamos puesto aquí, entre el parser begin y parser end, el nombre que le hayamos puesto, ¿de acuerdo? A partir de ahí se genera ese nombre .java, tintoparser.java, y dentro viene ya un código que se va a copiar tal cual en tintoparser.java. Y en ese tintoparser.java lo que hay declarado es la clase tintoparser. Bien. Bueno, pues esa clase tintoparser que al principio le habíamos puesto sin ningún tipo de contenido, ahora si queremos añadirle el tratamiento de errores, pues vamos a hacer, como ya vimos antes, pues vamos a añadirle los campos error count y error message para contar los errores y para almacenar el mensaje de error. Vamos a añadirle
los métodos getErrorCount y getErrorMessage para obtener tanto el número de errores como el mensaje de error desde fuera. Vamos a hacer el catchError. Si os fijáis en este caso, bueno, se pone también la traza, que realmente esto lo podíamos quitar si quisiéramos y dejar pues, simplemente en caso de error, pues lo que se hace es incrementar el número de error y añadirle el mensaje de error. ¿Dónde está el método skip2? Pues el método skip2 está al final del todo como javacode. Y como veis, tenemos el método skip2 como javacode en este caso, con el mismo código que os acabo de ver en el enunciado. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos nuestra función de sincronización. Vuelvo al punto donde estábamos antes, que sería aquí. Ya estaríamos en el parser end. Bien. Siguiente bloque de la especificación en JavaCC sería la parte léxica, que ya lo hemos visto, espacios en blanco, comentarios, palabras reservadas, los literales, identificadores, separadores y operadores. Bien. Y a partir de aquí empezaríamos la parte sintáctica, la gramática. La gramática, bueno, pues en algunas de estas funciones le hemos añadido el tratamiento de errores que hemos comentado. Por ejemplo, aquí, en import clause. Import clause, una cláusula de import sería import identificador punto y coma, y lo que estamos haciendo es esta descripción del símbolo import clause, que sería una descripción en EBNF, una regla, pues lo estamos envolviendo en try catch. En un bloque try catch, lo que haríamos es, en caso de error, siempre igual. Lo capturamos, catch error y skip2. SkipTour, ¿hacia qué? Pues en el bloque de inicialización que habíamos visto, que tienen todas las declaraciones de los símbolos no terminales de la gramática, pues lo usamos en este caso para incorporar los tokens de sincronización, tanto tokens de la izquierda como tokens a la derecha. Esta sincronización de import clause, si lo comparamos con lo que teníamos antes, intento parser, aquí, debería estar por aquí cerca. Import clause está aquí. Bueno, en este caso le habíamos puesto también native, que aquí se nos ha olvidado realmente. Aquí debería aparecer native. No. Native lo pondríamos simplemente con el mismo nombre. Como veis, aquí nos indica cómo hemos descrito native dentro de la especificación léxica. Bien, native es una constante que sería una categoría léxica y nos lo indicaría ahí. Bueno, pues igual que hemos hecho con import clause, pues se podría hacer pues, con las declaraciones de Tinto, que esto es o bien una declaración de una biblioteca o bien de una biblioteca nativa, con library declaration, con function declaration, todos son ya bloques try catch. ¿De acuerdo? Igual que antes, lo que tendríamos sería, en cada caso, pues iríamos viendo cuál debería ser la sincronización a la izquierda, cuál debería ser la sincronización a la derecha para cada uno de los símbolos de la gramática. Donde, como ya digo, es de bastante ayuda tener en cuenta los símbolos que aparecen en el conjunto siguientes de cada símbolo no terminal y en otro, pero intentar también ver qué podemos dejar como sincronización a la izquierda y ver en algunos casos qué tokens de esos símbolos que pertenecen al conjunto siguientes pueden darnos algún tipo de problema, como dije antes con el problema que podíamos tener con la llave cerrada. Como pusimos antes, dentro del Tinto Compiler, bien, podíamos irnos a la versión hecha a mano o la versión hecha con JavaCC. En este caso, estaríamos hablando de la versión hecha en JavaCC, lo acabamos de modificar, así que lo que vamos a hacer ahora es volver a generar el compilador a partir de nuestro constructor que utiliza la aplicación ANT. Damos a run as ANT build
y esto nos acaba de crear una nueva versión de tintoc.jar, es decir, este fichero que tenemos aquí, acabamos de machacarlo porque lo acabamos de crear de nuevo. Bien, pues si nos vamos a la nueva versión del compilador, que en este caso estaríamos viéndolo cómo funcionaría para la versión con JavaC. Igual, ahora mismo tenemos la versión de main.tinto correcta. Vamos a generar los mismos errores que vimos la otra vez. Vamos a quitarle el punto y coma a la instrucción de imprimir y vamos a quitarle el paréntesis cerrado al if. Si ejecutamos ahora el compilador, por supuesto, la salida nos dice que es incorrecto y los mensajes de error que nos dan serían: he encontrado dos errores. El primero es que me esperaba un punto y coma y me he encontrado el identificador A, ¿de acuerdo? He encontrado el identificador A, línea 20, columna 7, que eso corresponde a esta posición, y un segundo error que sería: me he encontrado la palabra reservada return cuando lo que me estaba esperando es todo esto. En este caso, el mensaje de error pues, se hace, o sea, lo esperado lo ha calculado directamente JavaCC. Nos dice: me esperaba o bien un paréntesis cerrado, o bien un OR, un AND, o bien la suma, resta, multiplicación, división o módulo. ¿Por qué se esperaba eso? Pues si vemos el sitio donde hemos cometido el error, que está aquí, detrás del 0 se esperaba o bien el paréntesis cerrado, que realmente es lo que habíamos puesto inicialmente, pero esto es una expresión. Luego podría ser que podría tener 0 menos A si A fuera una variable de tipo entero, ¿de acuerdo? Podría tener una operación aritmética o podría tener una operación lógica. Igual que tenemos, bueno, aquí en este caso sería una operación aritmética también, pero podríamos tener operaciones lógicas con el AND, con el OR, con el NOT, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese error de que he encontrado return y me esperaba aquí alguna otra cosa, alguna de estas otras cosas, es el mensaje de error que vemos que ha generado automáticamente JavaCC en este caso. Bien. Bueno, pues con eso terminamos lo que sería esta práctica. Se os plantea como ejercicios, tal y como habíamos hecho en la otra ocasión, esta posible gramática sencilla. Si queréis practicar vosotros un poco, pues añadirle sincronización con el token RBracket si queréis hacer vosotros alguna prueba. Pues con esto yo por terminado ya la práctica.